Ministerio de Educación. Muy buenas tardes, señor embajador de Francia, señor presidente de la Alianza Francesa, señores representantes de los países francófonos que nos acompañan, maestros, maestras, miembros de la Alianza Francesa, compañeros y compañeras del Ministerio de Educación. Cuando nosotros pensamos en el Ecuador, pensamos efectivamente que tenemos un país maravilloso. Muchas gracias, señor embajador, por las expresiones. Esperamos que deje sus funciones en el Ecuador, pero se convierta en un visitante permanente del Ecuador y embajador en el extranjero de nuestro país. Efectivamente, estamos muy orgullosos de nuestra patria, estamos muy orgullosos de todos los recursos que el país tiene, muy orgullosos de su paisaje, muy orgullosos de todo lo que este pequeño territorio nos puede ofrecer. Pero también cuando pensamos en el Ecuador, pensamos que todavía, a pesar del enorme esfuerzo que hemos hecho en estos últimos 10 años, todavía es uno de los países más inequitativos del mundo. Hemos avanzado muchísimo, hemos saldado inequidades, este famoso coeficiente de Gini que muestra la desigualdad que existe en un país. Cuando hacemos la lectura para el Ecuador, probablemente sea uno de los países del mundo que más ha reducido ese coeficiente, que mientras más cercano a cero muestra que hay mayor equidad. Eso es importante. Yo creo que este coeficiente de Gini, esta inequidad se ha ido estrechando, se han ido cerrando las brechas como consecuencia de políticas económicas, como consecuencia de también políticas de asistencia social. Sin embargo, nosotros estamos absolutamente conscientes de que para romper las condiciones estructurales que generan inequidad, el único camino es la educación para todos. Lo otro pueden ser soluciones momentáneas, y en el primer desajuste, shock externo, podemos volver atrás. Pero si tenemos un país con una educación de calidad accesible para todos, la posibilidad de regreso comienza a cerrarse y comenzamos a trabajar y a ver con mucho más optimismo el futuro de la patria. Y precisamente de lo que se trata es de igualar oportunidades, porque si no hay una educación homogénea en cuanto a su calidad en todo el territorio, si no tenemos condiciones más o menos similares para los niños y jóvenes que vienen de distintos estratos sociales, lo único que haremos es perpetuizar la pobreza. Nosotros creemos que es fundamental igualar oportunidades. Es distinto que un niño que nace por suerte para él, que nace en una familia con posibilidades económicas, pueda pagar por una educación en donde tenga la posibilidad de aprender una, dos lenguas extranjeras, donde desarrolle habilidades de pensamiento por metodologías efectivas de enseñanza-aprendizaje. Ese niño probablemente tendrá mayor probabilidad de éxito en la vida que un niño que nace en piso de tierra, que es amamantado en el piso de tierra y que a lo mejor tiene que ir a una escuelita precaria en donde a duras penas su profesor tiene el título de bachiller. Probablemente ese niño vaya creciendo, y en la medida que va creciendo vaya acumulando una cantidad enorme de frustraciones, y una de las frustraciones a lo mejor sea el no realizar muchos de los sueños de niño. Y lo más probable es que el círculo de la pobreza se repita, que él termine haciendo lo mismo que hizo su papá, o viviendo igual como vivió su papá o como vivió su propio abuelo. Entonces creo que la mayor tarea revolucionaria en cualquier país es precisamente tener una educación pública de acceso masivo, gratuita y de calidad. Con eso no solo igualamos oportunidades, sino que igualamos expectativas. Cuando, por ejemplo, hablábamos de que en el Ecuador
tenemos enseñanza, comencemos por el inglés sin que se enojen, ¿no? Pero tenemos enseñanza de inglés desde lo que antes se denominaba el primer curso hasta el sexto curso, hoy Educación General Básica, Superior y Bachillerato. Y decíamos que tenemos una hora diaria de inglés. Cuando verificábamos realmente esa hora diaria de inglés es una pérdida de tiempo, porque muy pocos estudiantes terminaban con un nivel al menos de B1. Y claro, ¿quiénes eran los que en esa circunstancia podían tener mayores accesos a becas? Aquellos estudiantes que venían de colegios privados, en donde la enseñanza de la lengua extranjera era efectiva, daban sus exámenes, accedían a becas, ellos eran los que obtenían maestrías, ellos eran los que podían doctorarse en el extranjero, y ellos eran los que retornaban, o cuando retornaban eran los que duplicaban o triplicaban o quintuplicaban las posibilidades de éxito en el Ecuador. Entonces, claro, nosotros nos comenzamos a cuestionar muchísimo esto. Y primero comenzamos a pensar que efectivamente hay que igualar oportunidades para igualar también expectativas, y que para lograr esto teníamos que ser eficientes y efectivos. No era suficiente con tener un currículum en donde se establecía la enseñanza obligatoria del inglés, y en la práctica eso era el mayor de los engaños sociales. Y tomamos una decisión muy fuerte hace un par de años. Decidimos que a partir del 2016 la enseñanza del inglés será obligatoria a partir del segundo de Educación General Básica. Eso fue un enorme avance. En septiembre tendremos que ya implementar este desafío que nos autoimpusimos, y aquí hay un pequeño cuello de botella. Y hablo mucho del inglés porque un poco vamos a tener que replicar políticas parecidas con el francés. El gran cuello de botella que encontramos es que no teníamos maestros de inglés. Tenemos en el Ecuador en este momento un déficit de alrededor de 4.000, 5.000 maestros de inglés. El momento en que ya implementemos desde segundo de Educación General Básica. Y aquí estamos siendo muy creativos. Vamos en convenio con organizaciones no gubernamentales internacionales, con los propios gobiernos. Vamos a atraer profesores extranjeros para que nos vengan a aportar en el Ecuador en la enseñanza del idioma inglés. Tenemos previsto que ya a partir del mes de septiembre podamos incorporar cerca de 700 docentes que vengan de fuera para que contribuyan en la enseñanza de esta lengua. El próximo año deberán ser alrededor de 2.500, 3.000 docentes adicionales para el inicio del régimen Costa. Y en paralelo veníamos capacitando y formando a nuestros docentes. Tenemos un programa que lo denominamos Go Teacher. Este programa es un programa de becas. Nuestros docentes salen a estudiar en el extranjero con metodología de inmersión total, y en 9 meses ya vienen certificados para ser profesores de inglés. Entonces, esto nos va a permitir avanzar. ¿Y por qué es tan importante el aprender una lengua extranjera? Bueno, evidente, lo que hemos conversado el día de hoy es muy importante por la posibilidad de comunicarnos mejor para estrechar lazos, comunicarnos mejor para establecer relaciones comerciales. Pero yo diría que no solo eso. Yo diría que según los neurocientíficos y neurolingüistas, cuando se aprende una lengua extranjera, también se asumen hasta patrones de pensamientos de los originarios de esa lengua, y por eso, más allá de solo intercambiar palabras, entender lo que se dice o lo que alguien dice, también se logra percibir la manera de pensar del otro, y eso va generando empatía, va generando sincronía y va generando posibilidades de trabajo conjunto, de comprendernos mejor para trabajar juntos. Entonces, esto es parte del objetivo que estamos persiguiendo. Y también nosotros vemos, no solo en el mundo de habla inglesa,
vemos muchas posibilidades y posibilidades en todo sentido. Por mi condición de ministro de Educación no voy a hablar de las posibilidades económicas, sino de las posibilidades educativas, de las oportunidades de educación que pueden tener muchos jóvenes en los países a los que ustedes pertenecen. Y oportunidades que hoy, así como con el inglés hablaba en términos generales, que hoy están reservadas para jóvenes que tienen la fortuna de aprender esta lengua extranjera, de aprender pagando, y muchos de nuestros jóvenes de los planteles educativos fiscales no tienen esa posibilidad. Entonces, así como abrimos un camino con el inglés, queremos a lo mejor en este momento abrir una pequeña trocha con el francés, pero lo importante es que comencemos a caminar. 3 planteles educativos que van a ser sujetos de un pilotaje. El apoyo que ustedes nos han dado a la Alianza Francesa para preparar a los docentes, para preparar el currículum, es realmente importante. Yo creo que a veces lo más difícil es dar los primeros pasos. O sea, cuando uno da los primeros pasos, después comienza a sentir que se puede caminar más rápido, que se asumen al principio los costos del aprendizaje, cuando ya se sabe cómo se pueden estos programas hacer mucho mayores, y esa es nuestra intención. Queremos comenzar el próximo año lectivo con estos 3 planteles educativos, pero sí quisiera invitarles a que sigamos soñando juntos, a que sigamos soñando en cosas que al principio parecen imposibles, pero que con la perseverancia se vuelven posibles. Y pensemos en que este programa podría ser ampliado y eventualmente podríamos tener algo muy parecido al Go Teacher. ¿Cómo se diría en francés Go Teacher, Freddy? Es mi traductor oficial, entonces. Entonces, tener un programa parecido de tal manera que más profesores se puedan capacitar para la enseñanza del francés. Ese va a ser nuestro cuello de botella. Si con el inglés tenemos un cuello de botella, la posibilidad de ampliar este pilotaje va a estar precisamente en los docentes que requerimos para ampliar esto. Después, también probablemente podamos atraer docentes extranjeros, o sea, muchos incluso estudiantes de universidades de los países francófonos podrían venir y colaborar con nosotros, de tal forma de que este programa vaya creciendo y vaya creciendo rápido. Yo insisto, las cifras que dio el embajador son muy importantes. Nosotros, incluso como parte de nuestra estrategia productiva, cuando hablamos de exportaciones, hablamos de diversificar exportaciones. Para diversificar exportaciones probablemente necesitemos negociadores, ¿no?, que dominen la lengua y no solo la lengua francesa, como dije antes, que incluso asuman determinados patrones de pensamiento propios de la cultura de ustedes, ¿no? Y eso lo podemos hacer, y hay que convertir el tema en una política de Estado. Es decir, que esto no se convierta, no sea solo un piloto que se muere en los 3 planteles educativos, sino que ampliemos después a otros planteles, que comencemos ya, doctor Torres, que comencemos ya a trabajar en un currículum mucho más amplio. En este momento estamos hablando de un currículum como materia opcional para bachillerato. Quizá podamos ya avanzar y trabajar para el próximo año lectivo en un currículum que vaya desde educación general básica superior. Serán algunas noches más sin dormir, pero creo que cuando hay una misión de por medio, cuando uno siente que está sirviendo a alguien, que está siendo útil para otro, creo que las horas de sueño más que se compensan, y esa satisfacción, la cara se ve de satisfacción de haber concretado un objetivo. Eso llena el alma, llena el espíritu, y creo que podemos inaugurar, más allá de un año lectivo con el francés como materia opcional, yo creo que podemos inaugurar un sistema
de trabajo permanente entre la Embajada de Francia, la Alianza Francesa y nosotros, para, claro, y el resto de países francófonos, para avanzar mucho más. Propongámonos retos. Acá tenemos a Freddy, nuestro viceministro, a Alia, que trabaja en la Dirección de Relaciones Internacionales, que van a ser los encargados de impulsar el que este piloto crezca y crezca mucho durante este próximo año lectivo. Terminar simplemente agradeciéndoles a ustedes, a la Alianza Francesa, a la Embajada de Francia por toda la colaboración que nos han dado, pero sobre todo por la colaboración que nos van a seguir dando en el futuro para hacer realidad este sueño común. Muchas gracias. Transformar la educación, misión de todos.